Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos sean. Muchas gracias por regalarnos su tiempo, que es uno de los tesoros más preciados en la actualidad. No tenemos tiempo para darnos un tiempo para nosotros mismos. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Quiero agradecerle hoy, viernes 17 de marzo, en la ciudad de Veracruz, México. Quiero agradecerles a todos y cada uno de mis compañeros que hacemos posible que girando la rueda del Dharma siga girando. Mariano Ríos, que es el encargado de hacer la imagen pública, los flyers que ustedes ven en todas las redes, la imagen de Girando la Rueda está a cargo de él. Ignacio Aristimuño, que está a cargo en enlace con los maestros en vivo. Patricia Maya, que está en técnico, todo lo que es el soporte técnico. Hernán, él es el que está a cargo de YouTube. Los invito a que entren y revisen todas nuestras pláticas, vean las conferencias, les den like, las compartan. Y cuando sientan la necesidad de poder y de tener alguna enseñanza, denle like y busquen Girando la Rueda del Dharma. Gracias, les cedo la palabra a Ignacio Aristimuño. Bienvenidos. Gracias, Betty. Bienvenidos todos. Maestro, bienvenido. Kalama. Hoy tenemos al maestro Kalama Sadak, como siempre, y ya es la segunda vez este año que tenemos al maestro. Bueno, el maestro Kalama Sadak es el nombre que Jorge García Montaño, su nombre, recibió de su maestro. Estudió licenciatura en Sociología y la maestría en Economía, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él cursó el doctorado en Ciencias de la Población en el Colegio de México y desde principios de los 90 estudia budismo y practica la meditación. Él es fundador de la Academia Budista Kalamas, que imparte seminarios y cursos junto a la realización de retiros de meditación. Pronto tendrá el próximo lo tendrá en abril, ya le comentaremos acerca de eso. Él es de los pocos escritores latinoamericanos con libros publicados sobre temas budistas adecuados a nuestra cultura y nuestra sociedad. Tiene muchísimos libros bajo el sello de Pax, la editorial Pax. Entre ellos está El arte de estar bien, Buda Dharma, Aprender a vivir en paz contigo y con los demás. Otros libros son Estar presente en cada paso, La pesadilla de Samsara, La propuesta para el desarrollo espiritual y La mente budista, que es el último libro que acaba de sacar al público. Les voy a mostrar aquí el último de sus libros que ha sacado, que se llama Mente Budista. Esto es tomado de Amazon desde Japón. Hasta en Japón se venden sus libros, maestro, ¿no? Aquí tenemos Mente Budista, ¿no? Cuesta 3.000 yenes, que son, en Japón son a $30. Bueno, maestros, ya vemos que sus libros son allá a nivel internacional. Bueno, maestros, estamos a sus pies. Muchísimas gracias por venir hoy, ya tan seguido. Desde hace un mes que no nos veíamos. Tiene usted la palabra. Pues muchas gracias por tus palabras, Ignacio. Eh, Solamente una en pequeña anotación, ya hace muchos años dejamos de ser Budismo Kalama, somos Budismo Libre Asociación Civil ahora, somos un equipo de trabajo ya de más o menos 15 personas, dedicados a los retiros y cursos tanto online como en presenciales. Y aprovecho, Ignacio, para invitarlos y que la mayoría de nuestros cursos y retiros los grabamos gratuitamente y los subimos a nuestra página de Budismo Libre de Facebook y también de YouTube. Y también ya estamos en TikTok, ya estamos modernizándonos. Ahora andamos en TikTok. En TikTok tenemos un programa que le llamamos Las Joyas del Dharma, que son 3 minutos de reflexiones. También los invito a que estén. Y pues muchas gracias, como siempre, a nuestra queridísima amiga Jen Betty y a todo el equipo tan admirable que son ustedes a nivel de América Latina, de Venezuela, de Argentina, y aquí, obviamente, de México también. Bueno, pues como la mayoría de ustedes saben, hoy, desde ayer, aquí la Ciudad de México se puso muy frío. Entonces traigo un poquito de flojera, así que no se asusten, no traigo nada. Ya me estoy tomando mi chocolatito. Una amiga me regaló unos cuadritos de chocolate muy buenos para ver si me levanto un poquito el azúcar. Está haciendo mucho frío, está helado otra vez aquí en la ciudad.
ya habíamos tenido, ya estaban los árboles floreciendo y todo, y ya volvieron a ocultarse. Pero bueno, creo que es un buen momento, un buen clima para hablar sobre budismo y emociones, que es el tema que vamos a tocar ahora. Termino pues agradeciéndole a todo tu equipo, Betty, de ser, ya me siento parte de ustedes, de la sangre de ustedes, me siento ya como un miembro más de ustedes. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a hablar de nuestro tema de emociones y budismo y emociones. Como es costumbre, yo parto que esta sanga, pues ya es una sanga preparada en las teorías budistas. No me voy a detener mucho en esto, que lo que quiero es presentarles a ustedes una estructura, una configuración de cómo gestionan las emociones. Eh, Algunas previas aclaraciones antes. Eh, Se dice en la mayoría de la literatura budista, o de los budismos, que nosotros no somos personas libres, que estamos completamente determinados por dos grandes fuerzas. La primera de ellas le llamamos el karma, tanto el karma individual como karma familiar, como karma colectivo, si hablamos de países y de regiones. Pero también el segundo elemento que nos esclaviza, que no nos permite ser libres, le llamamos las emociones afligidas o las emociones negativas o las emociones destructivas, como le quieran llamar ustedes. Que y esto es muy importante tenerlo muy presente, no todas las emociones negativas constituyen un objeto de estudio del budismo. Eh, so, eh, eh, para que nosotros tengamos una cualidad en esas emociones negativas, tiene que ser una emoción negativa repetitiva, habitual y que sea adictiva a nuestra personalidad. A estas emociones negativas habituales le llamamos klechas. Entonces, estos son los dos grandes fuerzas que no nos permiten ser personas libres. El karma, que determina mucho nuestra experiencia, el karma del pasado pues determina nuestra experiencia del presente, y las acciones del presente van a determinar nuestros karmas del futuro. Y lo que llamamos klechas. Cuando uno estudia tanto los sutras como los astras, en gran parte uno se da cuenta que las emociones son un tema muy recurrente, no solamente en Siddhartha Gautama y Buda, sino en los grandes maestros. Los grandes maestros le han dado mucha importancia a las emociones, tanto positivas como negativas. Ahorita voy a hablar un poquito. Voy a hablar obviamente más de las negativas, porque las positivas pues son así como más lujuriosas, más lúdicas, no tenemos mucho que hacer con las emociones positivas, porque nuestro trabajo es fundamentalmente con las emociones negativas, que son la expresión más directa de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestras frustraciones y de lo que llamamos en el budismo dukkha, todas estas sensaciones de no sentirse bien con la vida, ¿no? En general, no en particular. Y en estos términos, creo que una vez los conté, Betty, no sé si fue en este grupo o en los grupos que tenemos en Zoom, en 1973, cuando pisa por primera vez Estados Unidos Sogyal Rinpoche, que todos ustedes lo conocen por su bestseller sobre el libro tibetano de la vida y de la muerte, publicado por Uranio, por cierto, un librote así, pero que vale mucho la pena. Si no lo has leído, hay que leerlo. Es un libro que forzosamente todo budista tenemos que abrevar y que leer. Y en 1973, cuando llega por primera vez a Washington, a la ciudad de Washington, D.C., invitado por el gobierno de Estados Unidos, una de sus primeras declaraciones que hace es que plantea
es que dice que el budismo se va a extender en Occidente bajo el formato de una psicología. Y creo que no estuvo muy erróneo después de muchos años. Estamos viendo que mucho de la fortaleza del budismo es su capacidad psicológica, de operar, de gestionar nuestras emociones, que en gran parte, podríamos decir, y desde la literatura más, podríamos decir, más dura del budismo, bien, aquí les voy a dar una definición de sufrimiento. Sufrimiento es experimentar una emoción negativa. El sufrimiento no está más allá de la emoción negativa. La emoción negativa es el sufrimiento. Y esto es muy importante porque, como lo establece mucho el Dalai Lama, pues todos queremos ser felices y no nos gusta sufrir. O sea, a nadie nos gusta sufrir. Bueno, a menos que tengamos un defecto cerebral, un tumor o algo malo en el cerebro, pues sí podemos tener unas conductas fuera, podemos decir, de los límites estándar, ¿no? Pero en general, como lo establece el Dalai Lama, pues todos queremos ser felices y nadie quiere sufrir. En otras palabras, lo que plantea el budismo es que para tener una vida serena, pacificada, feliz y satisfecha, necesitamos gestionar nuestras emociones negativas que son el sufrimiento. No, las emociones negativas no expresan el sufrimiento, son el sufrimiento. No sé si me va a entender, porque la mayoría de nosotros creemos que las emociones negativas expresan un sufrimiento, como si el sufrimiento estuviera más abajo y las emociones más expresivas, más manifiestas, como si el sufrimiento fuera algo más latente y las emociones fueran algo más expresivo. Y no es así. Todo sufrimiento es una emoción. Y esto es muy importante para nuestra práctica espiritual, porque aquí ya estamos definiendo qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Desde estos términos, no voy a hablar nomás de la sección emocional, no de la sección kármica, que es la otra fuerza, porque nomás pues tenemos una hora, tenemos ya tenemos 40 minutos. Desde este punto de vista me voy a centrar en esta plática, que no es enseñanza, es una plática, porque no está basada en ningún texto ni nada, sino es una plática sobre cómo gestionar estas emociones negativas. Y de pasadita vamos a tomar algunos elementos para cómo gestionar las emociones negativas, que son obviamente los antídotos de estas emociones negativas. Primero, déjenme platicarles que esta plática va a estar en el terreno de la psicología, y cuando me salga un poquito de la psicología, yo se los voy a expresar para que no nos confundamos. Desde el punto de vista de la psicología general budista, las emociones son un resultado, y esto es muy importante en nuestra práctica meditativa, son resultado de tus pensamientos. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento, cosas raras que pasan en nuestra mente cuando pensamos algo. Básicamente es una connotación, una unión, un encadenamiento de conceptos y categorías, ¿no? Por ejemplo, hoy quiero cenar una ensalada. Varios conceptos, varias categorías se encadenan y conforman un pensamiento. Mañana tengo que ir a hacer el mandado, otra cadena. Los pensamientos son una serie de conceptos y categorías que le dan sentido, le dan pertinencia a nuestras acciones y a nuestras palabras y a nuestros propios pensamientos. O sea, le dan cierta coherencia y cierta lógica.
el mundo del pensamiento, es el mundo del argumento, de la opinión, del comentario interno que nos hacemos para poder interactuar con la realidad. O es la manera que nosotros lo percibimos, ¿no? Hay toda una psicología de las sensaciones que nos explican cómo manejan. Ok. Partiendo de esto, nos debemos de fijar muy bien cuando hablamos de sentimiento. Aquí quiero diferenciar un poco lo que es el sentimiento a lo que es una emoción. Son cosas parecidas pero diferentes. El sentimiento es la textura inicial que toma tu pensamiento. Por ejemplo, si tienes un pensamiento iracundo frente a una persona, ¿no? Antes de pensar, antes de crear una estructura de pensamiento sobre esa persona, va a llegar a ti un sentimiento muy desagradable sobre esa persona y después vas a decir tú, es que nunca me pagó los 10,000 pesos que le presté hace 2 años antes de la pandemia, ¿no? Y ahí viene el pensamiento. El sentimiento es la textura, es la sensación que surge de manera anterior a una estructura de pensamiento. Y estas sensaciones o este sentimiento son de 3 tipos. Son muy agradables cuando es un pensamiento positivo, muy desagradable cuando es un pensamiento negativo, o neutro si es un pensamiento que no te empuja ni al apego ni a la aversión. Después del sentimiento viene el pensamiento. Ahora, cuando ese pensamiento, y aquí está la clave de las emociones, cuando ese pensamiento se comienza a hacer un discurso interno repetitivo y empiezas a decir, es que me debes 10,000 pesos, me debes 10,000 pesos, y estás ahí toda la mañana pensando en me debes 10,000 pesos, lo más probable es que a las 3 de la tarde estés ya con la emoción de odio sobre esa persona. Las emociones solamente surgen cuando existen pensamientos discursivos repetitivos. Y si lo quieres poner tú en términos psicológicos, neuróticos. Y si lo quieres poner más en términos más claros, obsesivos. Pensamientos obsesivos, neuróticos, son los que crean nuestras emociones negativas. Estoy hablando obviamente de las emociones negativas. Por eso, una de las claves fundamentales para gestionar nuestras emociones negativas es detectar el pensamiento y tomar conciencia, lo que llamamos sati, percatación, de la sensación que te viene ese pensamiento antes de que esa emoción se exprese en tu cuerpo. Todas las emociones son energía que se acompañan de estos pensamientos neurotizados y que se expresan a través de nuestro cuerpo. Esa energía mental tiene que fluir, toda energía fluye, no puede estancarse y fluye a través de nuestro cuerpo. Todas nuestras emociones negativas son gestos, son manos, son brazos, son corazones. Cuando estás iracundo pones coraje, cuando estás muy triste pues pones una cara de caído, cuando estás frustrado estás desesperado. Todos nuestros gestos, nuestras manos, nuestro cuerpo expresa esas emociones sufrientes. Y como antecedentes, podemos decir que la mayoría de nosotros gestionamos muy mal las emociones negativas. Desgraciadamente, en nuestra sociedad pues de toda América Latina, podríamos decir, de la mayoría de los occidentes, no nos educaron en el manejo y administración adecuada de nuestras emociones. Pues si eras hombre o si sos hombre, no llores, no chilles, etcétera, como se dice acá en México. Si eres mujer, pues busca protección, etcétera, ¿no? Cómo nos van educando emocionalmente en esta pobreza inmensa que tenemos como seres humanos para manejar nuestras emociones negativas. Por eso las emociones negativas nos afectan tanto
y no son tan, por eso existen psicólogos, perdón, ¿no? Si hay psicólogos, psicoanalistas, terapeutas, ¿no? Porque como no manejamos las emociones, tenemos que recurrir a la ayuda de otras personas para poderlos hacer, lo cual es muy correcto, porque no tenemos la aspiración ni la capacitación real para manejar estas emociones que son nuestro sufrimiento. Tus emociones son tu sufrimiento, no le busquemos más pies al gato, más 5 pies al gato. Todas nuestras emociones negativas expresan, son nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra experiencia existencial en un mundo donde esas emociones son tan fuertes, tan poderosas. Pues muy bien, este fue como en el budismo tibetano tenemos la muy mala costumbre de hablar de los preliminares. Y a veces los preliminares se convierten en la enseñanza y se nos olvida la enseñanza que queríamos dar y nos quedamos en los preliminares. Esto es muy del budismo tibetano, ¿eh? De hablar mucho de una introducción a una cosa, ¿no? Y se nos pierde lo que queríamos decir al final, el tema final. Bueno, pero esto es lo que podríamos llamar nosotros nuestra problemática. Eh, Desde Siddhartha Gautama el Buda y todos los grandes maestros de todas las escuelas budistas han tomado mucha atención y han investigado a través del desarrollo intelectual y a través del desarrollo meditativo y a través del desarrollo intuitivo sobre cómo operar estas emociones. Pues bien, aquí ya sí entro al campo de las escuelas budistas. Como todos ustedes saben, en el Buda Dharma, lo que podemos llamar hoy en el mundo el Buda Dharma, está conformado por 3 grandes escuelas, por 3 grandes, podemos decir, grandes linajes. El primero de ellos, que hemos hablado mucho también aquí en el grupo de la Rueda del Dharma, el primero de ellos son los theravadistas, ¿no? Que en términos castellanos quiere decir los antiguos. Son las personas, monjes y estudiosos de las enseñanzas del Buda en Pali, ¿no? Y que se encuentran fundamentalmente en Ceilán, en Sri Lanka, en Camboya, Tailandia, en Laos, Myanmar, en estos países del Asia, ¿no? Después tenemos el segundo bloque de escuelas que le llamamos la escuela Mahayana. La escuela Mahayana contiene 3 subescuelas fuertes. La primera de ellas es el budismo Zen, ¿no? Fundamentalmente de Corea y de Japón. Después ven el budismo Shan, que está compuesta por millones y millones de personas en el continente chino. Y después está el budismo, parte del budismo tibetano, ¿no? Que está ligado aquí al budismo Mahayana. Y la tercera gran escuela, pues no gran escuela porque para muchos es una derivación propia del budismo Mahayana, es el budismo Vajrayana, que todos ustedes conocen como budismo tántrico. Está ubicado básicamente en el sur de Rusia, está en gran parte de Japón, obviamente en lo que era Tíbet, ya no está en Tíbet ahora está en el norte de la India. Y los 2 países que mejor representan este tipo de budismo es Nepal y Bután, que están al norte de la India. Ahora lo que quiero platicar con ustedes es qué hace cada una de estas escuelas con las emociones negativas. ¿Qué hace con ellas? Y aquí es muy importante tener claro que cada una de estas escuelas, los theravadistas, los mahayanas y los vajrayanas, sostienen sus enseñanzas en diferentes sutras. Y esto te va a dar sentido de por qué se trabajan tan diferente manera las emociones negativas en cada una de estas 3 escuelas. Por ejemplo, en los theravadistas, para los theravadistas hay 2 sutras que fundamentan el manejo de sus emociones, que es el sutra de las 4 nobles verdades y el Satipatthana, o el sutra de los 4 fundamentos de la atención plena. Los Mahayanas
Aquí hay un poquito de problema, pero podríamos decir que el Sutra del Loto y el Sutra del Diamante son los dos grandes sutras que desarrollan toda la concepción en Mahayana. Y los Vajrayanas, su sutra preferido, su sutra preferido es el Sutra de la Gran Perfección, que todos ustedes conocen como el Sutra de la Gran Perfección o del Sutra tiene otro nombre, de la Gran Perfección o del Gran Corazón, también lo traducen como así, como ese corazón. Y cada estos sutras tienen un diferente nivel, tienen una diferente historia y tienen una diferente contextualización de cada una de estas enseñanzas. ¿Qué hacen? Ahora sí ya me voy a ir por escuelas. ¿Qué hace la escuela theravadista para enfrentar las emociones negativas? Bueno, aquí la propuesta, psicológicamente hablando de los theravadistas, es eliminar, destruir esas emociones negativas. No hay campo de negociación, no hay campo de diplomacia entre la práctica dármica theravadista y las emociones negativas. La propuesta es muy clara en el budismo theravadista y es en gran parte la propuesta que nos hizo Siddhartha Gautama el Buda en sus enseñanzas basadas en el lenguaje Pali y heredadas por su gran discípulo de Ananda, de agarrar esas emociones y aplicarles un antídoto. Es lo que se llama el método del antídoto. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? Frente a la ira, contraponemos la paciencia. Frente a la tristeza, contraponemos la alegría. Frente a la desesperación, contraponemos la tolerancia. Frente a la ignorancia, que acuérdense que la ignorancia, esto es muy importante, ¿eh? Es una emoción negativa. Frente a la ignorancia, contraponemos la sabiduría. Y así podemos nosotros crear una estructura de poner la emoción negativa acá y cuál es su antídoto. A veces los antídotos no son muy coherentes. Por ejemplo, se dice que el antídoto más poderoso frente al odio, a la emoción del odio, es la paciencia. No es el amor, no es la compasión, como uno quisiera, sino es la práctica de kasandi, se le llama en sánscrito, es la paciencia. Y aquí sí habría que analizar, o cada uno de nosotros analizar, si el método del antídoto es correspondiente a tu personalidad. Aquí estamos hablando de una personalidad, podríamos decir, muy comprometida con los conceptos y con las hipótesis y con las tesis del budismo, y muy arraigada en los estudios de los sutras de las enseñanzas originales del Buda. Los theravadistas, el método para gestionar esas emociones negativas es destruirlas. Hace mucho tiempo, por cierto, un amigo budista argentino, yo estaba hablando de esto y utilicé el concepto de eliminar. Y me interrumpió, me dice, no, Calama, eliminar está muy fuera del campo de la himsa, está muy fuera del campo de la no violencia, ¿no? Tienes que utilizar otro concepto, ¿no? Pues pon otro concepto, ¿no? Puedes ponerle desintegrar, le puedes poner desarticular, colapsar, si no quieres usar el término de eliminar, hacer desaparecer, que es más diplomático, ¿no? Que destruir, ¿no? Pero el hecho es que la propuesta es enfrentarnos a esas emociones negativas con el sentido de desarticularlas, desarmarlas, romperlas y sacarlas fuera de nuestra mente. Por eso, aquí lo que más se habla en la práctica espiritual budista theravadista, se habla de adiestrar nuestra mente, domesticar nuestra mente.
Tenemos que controlar nuestra mente, y controlando nuestra mente ya podemos perfilar los antídotos a esas emociones negativas. Y la tesis theravadista es bastante sólida. Para los theravadistas, no puede existir al mismo tiempo dos emociones. Y esto es una buenísima noticia para todos. En ti no puede existir dos emociones al mismo tiempo. O existe una emoción positiva o existe una emoción negativa. Entonces, si nosotros nos dedicamos a destruir, a sacar de nuestros estados mentales las emociones negativas, a expulsarlas, de manera natural y automática surgirán las emociones positivas. Y no sé si me va a entender. O sea, sacas tú las emociones de tu mente, de tu mundo interior, de tu mundo espiritual. Sacas tú con tu práctica meditativa, con tu práctica de estudio. Si vas con el psicólogo, si vas con un psicoanalista, si vas con un terapeuta, si vas con un amigo, una amiga y platicas y estás sacando tus situaciones. Obviamente, al sacar tus emociones afligidas, a sacar tus emociones negativas y destructivas, de manera casi automática, va apareciendo las emociones positivas. Sacas el odio y aparece el amor. Sacas la desesperación y aparece la serenidad. Sacas la tristeza y aparece la alegría. Sacas el sufrimiento y aparece la felicidad. No necesitas hacer mucho para que las emociones buenas, para que las emociones positivas, agradables, aparezcan de manera natural en tu experiencia espiritual, porque al sacar estas emociones negativas de manera, podríamos decir, de manera muy lógica, ese vacío se llena con las emociones positivas. Y es un método, podríamos decir, el método de los theravadistas, es un método bastante, podríamos decir, bastante fiable para nosotros los occidentales, porque nosotros los occidentales tendemos mucho a manejarnos con mundos duales. Bueno, malo, agradable, desagradable, sí me gusta, no me gusta, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Nos manejamos en un mundo muy polarizado. Y más, no sé, en otros países de América, no, pues casi todos estamos muy polarizados. En todo estamos polarizados, en la familia, polarizados en la política, en las religiones, en las creencias, etcétera. Entonces nos es muy fácil, y más ahora con la pandemia que nos la pasamos con las vacunas, entender cómo se maneja, cómo se gestiona esta idea de crear antídotos o vacunas directas contra las emociones negativas, buscando la emoción positiva que tuviese más, porque por ejemplo, con la emoción del odio, pues puedes aplicar varias emociones positivas, ¿no? No nomás la paciencia, puedes aplicar tolerancia, pues practicar lo que llamamos en el budismo tibetano todas las 8 estrofas del adiestramiento mental, donde partimos de que nuestra principal persona que más nos ha dañado, que es nuestro enemigo principal, podemos reconstruir ese enemigo como nuestro gran maestro de la paciencia, ¿no? Hay varios mecanismos ahí que tú puedes jugar, pero lo más importante, y esto lo recomienda mucho el Dalai Lama, es que empecemos a aplicar los antídotos frente a nuestras emociones negativas menos poderosas. El Dalai Lama recomienda este método theravadista, fundamentalmente empezando por nuestras emociones negativas menos influyentes y menos poderosas. Y vamos limpiando nuestra mente corazón, nuestra chita, vamos limpiando de esas pequeñas emociones negativas. Por ejemplo, si eres una persona celosa, pero poquito, o eres una persona melancólica, pero poquito, o sea, te da melancolía una vez cada 6 meses, o te dan celillos una vez al año, pues no necesitas darle mucha atención. Puedes tú enfrentar esas emociones negativas pequeñas en tu experiencia con mayor felicidad, pero si eres una persona muy enojona, no empieces manejando o contraponiendo el antídoto al enojo, porque necesitamos capacitarnos de manera gradual para ir gestionando esas emociones negativas y ir aprendiendo cómo manejarlas. Y aquí las queremos manejar
para hacerlas desaparecer de nuestra espiritualidad, de nuestro mundo interno. Y ahí cada uno de nosotros tenemos que repensar qué hacer en términos theravadistas con estas emociones. El chocolatito es fundamental ahorita. Bien, vámonos ahora con la escuela Mahayana. ¿Qué hace la escuela Mahayana? Recuerden que Maha quiere decir grande y Yana quiere decir camino. Las escuelas mahayanas como el Zen, el Shan, parte de los tibetanos, etcétera, eh, parten parten de una concepción más social. Los terapeutas parten de una concepción más individual. Los mahayanas partimos de una posición más social, más, podría decir, más más relacionada con el contexto de los demás y uno. ¿Y qué hace cuál es la propuesta según los astras de los mahayanas sobre las emociones negativas? Bueno, aquí la propuesta sí viene un poco antecedida por la propuesta theravadista de contraponer un antídoto a las emociones negativas, pero los mahayanas prefieren otro método. Podríamos decir que es el método de la aceptación. Los mahayanas, o en la práctica mahayana frente a las emociones negativas, no las vemos como enemigos. Y no, esto es muy importante, ¿eh? Y no las vemos como objetos de destrucción. Y no los vemos como algo que tenemos que desterrar de nuestra experiencia. Las vemos más bien como desviaciones de nuestra ignorancia. Y aquí me tengo que meter un poquito a lo que es el budismo mahayana. Para el budismo mahayana, todas nuestras emociones negativas devienen de una confusión mental, de una percepción equivocada que tenemos de la realidad. Vemos permanencia donde hay pura impermanencia, vemos felicidad donde hay pura infelicidad, vemos estabilidad donde hay pura inestabilidad, y vemos esencias donde hay puro vacío. Y estas percepciones equivocadas que tenemos de la realidad son las que son las que proveen, voy a hablar en términos económicos, ¿no? Proveen los insumos necesarios para que aparezcan las emociones afligidas, para que aparezcan las emociones negativas. Entonces, para la psicología mahayana, frente a las emociones negativas, no es un problema de eliminarlas de manera directa, esas emociones. Sí, claro que queremos, pues, no vivir con ellas, pero no es una estrategia de convivencia. No es la manera que queremos gestionar las emociones en una primera instancia, sino que las queremos comprender. Y para comprender nuestras emociones negativas, necesitamos la sabiduría. Y para aplicar la sabiduría de nuestra vida, necesitamos fundamentalmente entender lo que es la realidad. Y entender los tres famosos sellos de la realidad, lo que es la impermanencia, lo que es la insatisfacción y lo que es la insubstancialidad. Thich Nhat Hanh, que por cierto hace poco estuvimos en un retiro con 5 monjes muy interesantes de la orden budista del Intercer, pero Thich Nhat Hanh y una de las enseñanzas de una de las maestras, más autorizadas de la orden del Intercer, comentaba que, y esto es muy claro el ejemplo, que estas emociones sufrientes nosotros las tenemos que tratar como bebés, como cuando tomas en tus brazos a un bebé. Cuando tú tomas, espero que no sea otra tu actitud, pero cuando no, la mayoría de nosotros cuando tomamos en brazos a un bebé, pues somos muy comprensivos, somos muy disponibles
que si vemos si está llorando, si tiene hambrecita, si está rosado, si le duele la pancita, si tiene frío, si tiene calor, si quiere salir, si quiere escuchar un canto, si se siente desagusto con la ropa que le pusimos. Somos muy buenas personas que aunque el bebé no nos pueda expresar su incomodidad, nosotros hacemos un gran esfuerzo para comprenderlo. Es muy parecido este tratamiento que hacemos a los bebés como con lo que nos proponen los Mahayanas para nuestras emociones sufrientes. No peleamos, no criticamos, no mucho menos nos sentimos culpables de ellas, sino que las tomamos las emociones y las observamos para tratarles comprender su origen, su desarrollo y gestionar esa emoción con una mucho mayor inteligencia, ¿no? Que nos permita realmente poder fluir en la vida con esa emoción negativa. Hace un tiempo, 5 años, me acuerdo muy bien una entrevista que le estaban dando al Dalai Lama y de pronto se acercó uno de los monjes que había sido preso político en China por más de 30 años y había sido torturado, 30 años de tortura. De hecho, el monje le llevó todos los instrumentos, él se pudo escapar de una cárcel china y le llevó los instrumentos de tortura que había sido objeto él. Y me acuerdo también que el Dalai Lama, cuando él está, o sea, porque fue en vivo, cuando le está narrando este monje que había sido preso político por más de 30 años en una cárcel china a Dalai Lama, el Dalai Lama empieza a ponerle una cara de odio que ninguno de ustedes podría imaginar que el Dalai Lama podía tener. Pero en 2, 3, 4 segundos, ¡pum!, esa cara de odio se elimina y se relaja y se ve que respira y suelta el odio. Para los Mahayanas, las emociones negativas son experiencias legítimas en el samsara. Esto es muy importante, ¿eh?, para entendernos. No, no tenemos por qué pelearnos con el odio, con la ira, con la depresión. No tenemos que pelearnos con las adicciones, ni con la tristeza, ni con la ansiedad, ni con el estrés. No es el método desde el punto de vista mahayana correcto de manejar esas emociones. Lo que tenemos que hacer es absorberlas, comprenderlas y resultarlas de manera suave, como tú agarrarías un bebé y lo cambias de pañal, lo bañas con agua calientita, ves que el clima esté bueno, le das poquita lechita o una papa o algo para que coma, le cantas y vas y lo dejas en su cama. Esa es la estrategia mahayana de gestionar las emociones negativas. Lo hacemos con amor, lo hacemos con comprensión, nos sabemos completamente humanos y completamente vulnerables a esas emociones negativas, las expresamos, pero no nos quedamos con ellas. Esa es la gran diferencia. Por eso nuestra práctica es soltar, soltar, soltar. No es porque no nos interesen las cosas o no queremos estar apegados a cosas, no, no. Es que la práctica de desapegar, no, a mí no me gusta mucho el concepto de desapegarnos porque por lo menos en México tiene mucho el concepto del importamadrismo, ¿no? No sé cómo se dirá en otros países, pero que no te importan las cosas, ¿no? Más bien es liberarnos, ¿no? El concepto de, que es en sánscrito, hay un concepto muy bello que se llama niroda. Niroda quiere decir ser libres frente a esas emociones destructivas y sufrientes. Sentimos odio, lo sentimos y lo soltamos. Sentimos ira, lo agarramos y lo soltamos. Estamos enojados con una persona, tomamos ese enojo y lo soltamos. No estamos deprimidos, agarramos, no lo ocultamos, no lo aplastamos, sino lo agarramos y lo soltamos. Y esa es la manera de gestionar las emociones. Fíjense muy bien cuál
¿Cuánta diferencia hay con los theravadistas? El theravadista es más directo. Les voy a hablar en términos políticos. El theravadista es un guerrillero y el Mahayana es un diplomático, ¿no? El Mahayana habla, construye, confiesa, trata de interactuar de manera suave con los demás en esas emociones, procura reconstruir relaciones, procura crear estados de serenidad, de pacificación, de respeto, etcétera, ¿no? Para que esas emociones destructivas aparezcan, pero aquí viene la clave, ¿eh? No se conviertan en flechas. Y para que nuestras emociones negativas no se conviertan en flechas, tenemos que aplicar la compasión y el amor a esas emociones tan destructivas y tan sufrientes. Recuerda que es una flecha. Flecha es una emoción negativa repetitiva que se construye de una manera como un hábito, como un patrón mental en tu mente. Esa es una flecha. Es una emoción negativa puesta ya como una predisposición, como un hábito en nuestras respuestas a los estímulos que vienen de adentro y de afuera de nuestra realidad. O sea que el Mahayana trabaja las emociones negativas con el fin de que no se conviertan en flechas. Y recuerden que las flechas, a su vez, son la fuente del karma negativo. Ok, me quedan unos minutos nomás para platicarles qué hace los Vajrayanas con las emociones negativas. Aquí vienen, no me va a alcanzar mucho el tiempo de los Vajrayanas, pero viene otro método. Recuerden, método theravadista es el método de la aplicación de los antídotos. La idea es hacer desaparecer de manera directa, contraponiendo su contrario a esa emoción negativa. La idea de los Mahayanas para gestionar las emociones negativas es la comprensión, la aceptación, de tal manera que esas emociones negativas no se conviertan en flechas. Ahora, vámonos con la tercera gran escuela, con los Vajrayanas, malamente definidos como tantras. Quítense el concepto de tantras, quiten el concepto y quédense nomás con el concepto de Vajrayana. Vajra quiere decir diamante, quiere decir diamante o rayo, cualquiera de las dos está bien definido. Vajrayana, y yana quiere decir camino. Es el camino diamantino o el camino del relámpago. Es decir, es un camino que la idea es que nos podemos purificar nuestra mente no iluminada en una sola vida. Bueno, pero esa es otra canción. ¿Qué hace los Vajrayanas con las emociones? Esto es muy interesante. Y les voy a poner un ejemplo de un animal para que entendamos cómo gestionan las emociones negativas los Vajrayanas o los tántricos, si les quiero llamar. Merece otro chocolatito. Muy bien. ¿Sabían ustedes que el pavo real es de los pocos animales que puede comer veneno, y de hecho come veneno y busca plantas venenosas, porque el veneno, ese veneno y esas comidas venenosas son la base de sus plumas, del color tan fuerte que son sus plumas? Entre más comen plantas venenosas los pavos reales, no sé cómo será el nombre de los otros países, más hermosas son y más fosforescentes son los colores de una pluma de pavo real. Ese es el método Vajrayana. El método Vajrayana ni quiere destruir las emociones negativas, ni tampoco las quiere aceptar, sino que las transforma. Tantra. Tantra es un concepto tibetano hindú, que quiere decir
tejer. Eso quiere decir tantra. No tiene nada que ver con todos los mundos de tantra y tantra. Tantra quiere decir tejer. Así como tejen nuestras abuelitas o tejieron nuestras abuelitas, quiere decir tantra. Y lo que teje el tantra con las emociones negativas es convertir un color feo a bonito. Convertir un nudo en una bufanda. Transformar, retomar. ¿Cuál es la práctica aquí tántrica sobre las emociones? Me voy a tener que ir un poquito para atrás para explicarles una cosa. La idea tántrica que explica el sufrimiento, que trata de explicar el sufrimiento, es que es la idea que nosotros creemos que existe un yo, que existe un ego. Y frente a esta creencia de que existe en mí algo que es permanente, inherente y definitivo, los Vajrayanas desarrollan todo un concepto sobre la vacuidad del yo, que de seguro todos ustedes ya han escuchado este concepto de la vacuidad del yo. ¿Por qué? ¿Por qué los Vajrayanas y los Mahayanas también le dan importancia, y también los Theravadistas le dan importancia a este tema? No es exclusivo de los Vajrayanas, pero el Vajrayana le da una especial atención. Si partimos de que nuestro mundo, el mundo que tú tienes, está construido por tu mente, y que la personalidad o la identidad que tú tienes, te la has inventado tú, porque nosotros los inventamos, o sea, nos inventamos nuestro nombre, y nos inventamos nuestra personalidad, y nos inventamos nuestra manera de ser, nuestro carácter, etc. Quiere decir que todo lo inventa la mente, que somos un invento de la mente, que somos una creación de la mente, que es lo que postula el Dhammapada en sus primeros párrafos, ¿no? Que dice, con tu mente, con tus pensamientos construyes el mundo, ¿no? Y el mundo está construido de tus pensamientos. Con esta idea del vacío del yo, los Vajrayanas plantean la posibilidad de desarrollar nuestra espiritualidad con un concepto que le podríamos llamar iniciando con el final. Se lo voy a poner un ejemplo muy sencillito. ¿Por qué dice los Vajrayanas que hay que iniciar con el final? Si nosotros, para ser Vajrayana, por cierto, hay que pasar por el Mahayana y por los Theravadistas, ¿eh? Si no, se puede crear aquí una locura, ¿no? Los Vajrayanas dicen, claro que estoy sintetizando, estoy haciendo un resumen muy, muy forzado. Dicen, a ver, se lo voy a poner más sencillo para que cada uno de ustedes lo pueda pensar y reflexionar. Si tú te estás inventando a ti mismo lo que eres, no sé, Bhakti, Ross, Edgar, ¿no? Y cada uno de ustedes ya se creen lo que son y se lo creen, entonces, ¿por qué no te inventas otra personalidad o identidad? Pues ya te inventaste eso, te puedes inventar la que quieras. Y Vajrayana lo que dice, pues invéntate una identidad budaica. Empieza por el final. Empieza como si ya estuvieras iluminado. Como si ya fueras el Buda Manshuri, como ya si fueras el Buda Sherensky, como si ya fueras Amitabha. Empieza por el final. Mañana mismo. Por eso el Vajrayana se debe de practicar siempre con un maestro cualificado. Porque si no están ustedes con un maestro cualificado y empiezan a practicar el Vajrayana, muy fácilmente pueden caer en una situación de enfermedad mental o una situación de una gran confusión. Aquí sí necesitamos un gran maestro que sea capaz de gestionar nuestra mente de tal manera de que no caigamos en la locura, porque esto es Vajrayana es una propuesta muy loca desde el punto de vista de la lógica y del punto de vista
de la racionalidad que estamos acostumbrados. Es como si tú fueras a les voy a poner otro ejemplo. Es como si tú fueras a la Olimpiada y de los 10 que van a correr los 100 metros, uno de ellos se va ya al metro 99 y toma, ¡paz! Y el del metro todavía nomás da un paso y ya está en la meta final y los demás van corriendo atrás de él. Ese es el Vajrayana. Empiezas por el final. Ahora sí ya me voy a... Eso fue como una introducción al Tantra, ¿no? No me hagan mucho caso. No peleen mucho esto, ¿eh? Es más para tener un concepto. ¿Qué hace entonces con las emociones negativas los Vajrayanas? Para los Vajrayanas no existe en el fondo un mundo dualista. El desarrollo del concepto, la percepción que tenemos nosotros de un mundo dualista, bueno, malo, amor, odio, etcétera, deviene de esta confusión de creer que las cosas existen de manera inherente y que existe un yo real y fundamental en nosotros que crea ese mundo dual, que crea esa polarización. En estos términos, hay que entender que en nuestras vidas, en el samsara, no sé en otros planetas o en otros universos, pero en nuestras vidas, en el samsara, solamente hay una energía. No hay dos energías. Hay una energía. Le podríamos decir, para evitar más wiri wiri, puedo ponerle la energía de la vida. Todos nosotros tenemos una energía de la vida. Esa energía de la vida, cuando atraviesa y fluye en ti, ya sea en tu cuerpo o en tu mente, si contacta un pensamiento positivo, se convierte en una energía positiva. La misma energía, ojo con esto, si contacta con un pensamiento negativo, se convierte en una energía negativa. Entonces, desde este punto de vista, las emociones positivas y las emociones negativas son una misma energía, solo que la emoción negativa contacta pensamientos destructivos o afligidos y la emoción positiva contacta pensamientos positivos o virtuosos, como les quieras llamar. Ay, aquí ya puedes ir sospechando para dónde van los Vajrayanas. Entonces, ¿qué dicen los Vajrayanas? A ver, espérate, Mahayanas, y espérate, Theravada. Ni destruyas esas emociones, ni las trates de tratar como bebés, no. Vamos a agarrar esta energía negativa de las emociones y se la vamos a sumar a las energías positivas, a las emociones positivas. El odio se convierte en amor. La ira se convierte en comprensión. La depresión se convierte en alegría. Es las mismas emociones negativas, las vamos transformando, se vamos transformando. Ahorita les voy a decir los métodos de transformación que se proponen. Las vamos transformando de tal manera que la misma energía negativa va adquiriendo formas positivas. Se pone mucho el ejemplo, otro ejemplo que se pone mucho aquí es el ejemplo del abono. Y como ustedes saben, pues muchos campesinos, muchos agricultores hacen composta. En una primera instancia la composta puede estar hecha de popó de cualquier cosa, de seres humanos, vacas, desperdicios, comida podrida, etcétera, y la hacen composta, y esa misma composta vuelve a ser abonada a los árboles o las cosechas y vuelven a hacer crecer, ¿no? Flores, frutos, manzanos, limones, aguacates, lo que quieras tú ahí hacer crecer. El Vajrayana es lo que hace. Toma sus emociones negativas sin destruirlas y sin entrar a su comprensión y atención, y a través de diferentes métodos se van convirtiendo en parte de las emociones positivas. El método más poderoso de los Vajrayanas se llama el proyecto de divinidad. Y aquí el concepto de divinidad, quítense, no aplica el modelo judeocristiano, quítate eso y quédate con el concepto de divinidad
como las cualidades más hermosas y más poéticas y más elevadas de las cualidades del Buda, ¿no? La divinidad de la paciencia, no se diga del amor, de la compasión, la divinidad del gozo, de la ecuanimidad, de la ternura, del cariño, de la empatía, la divinidad de la solidaridad frente al sufrimiento humano, frente al sufrimiento de los seres sintientes. Eh, Escucha, cuando escuches en el Tantra, en el Vajrayana divinidad, trata de reflejarlo a través de una imagen, de una imagen muy poética, muy imaginativa, por eso utilizamos muchos budas, ¿no? Muchas imágenes budaicas en esta práctica para expresar esta manera de transformar. ¿Qué métodos hay para esta transformación tan delicada y tan fuerte de agarrar esta energía emocional negativa y transformarla en una emoción positiva? Pues aquí tendría que entrar a ver, déjame ver cuántos temas. Tendría que entrar, pues ya me dijo las 8. Tenía que entrar a lo que se llama, es que quiero terminar hablándoles un poco de las emociones, a lo que se llama el método de los 5 pasos, el método Vajrayana de los 5 pasos, que es el método de la acumulación, unificación, visión, meditación y no más, pero ahí lo voy a dejar. Déjenme terminar unos 5 minutos más, Betty, para terminar esto. Creo que me gustaría cerrar. Entonces ya cada uno de nosotros tenemos una percepción, una comprensión un poquito mejor. Uno, no hay un solo método para trabajar las emociones negativas en el budismo. Prácticamente tenemos 3 grandes sistemas. El sistema theravadista de enfrentarnos a esas emociones con valentía, con solidez, con inteligencia, sabiendo aplicar lo mejor posible las vacunas, los antídotos más poderosos a cada una de esas emociones negativas. Tenemos el sistema Mahayana, que es el sistema de la comprensión, del amor, conectados con esas emociones negativas. No las enfrentamos, sino las adoptamos, las entendemos, las comprendemos y las soltamos de manera suave, sin ninguna agresión y mucho menos sin desesperación y mucho menos con ansiedad, siempre las soltamos con mucho ternura y con mucha paciencia. Y el método Vajrayana, que es el sistema de tomar estas energías de las emociones negativas y esta energía del odio, de la depresión, del estrés, de la confusión, y convertirlas en sus pares de emociones positivas, transformando la emoción desde arriba, pero utilizando la misma energía a través de iniciar con el final. Y se habla en estos términos, y aquí sí podríamos decir que son puntos comunes de las 3 escuelas de las emociones negativas. Y se habla que tenemos, entre otras muchas, pero tenemos 4 maneras de que nosotros podemos reaccionar frente a las emociones negativas o frente al sufrimiento, y que nos explican mucho nuestra personalidad, nuestra identidad. Cada uno de nosotros reaccionamos de muy diferente manera a esas emociones negativas. Por nuestro karma, nuestra cultura, nuestra familia, nuestras herencias, nuestros maestros, nuestros amigos, tenemos una red de Indra que nos hace a cada uno tener nuestra propia individualidad en cuanto a la gestión de las emociones. La primera manera en que manejamos nuestras emociones dolorosas, sufrientes, se llama así se llama, no lo estoy inventando, Devaputra Mara. Mara quiere decir obstáculo, Y esta manera de Devaputra Mara de reaccionar a las emociones es cuando
huimos, cuando salimos corriendo. ¿Cuántas veces no has tú sentido una emoción? Y estoy hablando de las emociones en general, no nomás las negativas, ¿eh? Has sentido amor por alguien y sales corriendo, porque no quieres comprometerte, porque tienes muy malas experiencias afuera. ¿Cuántas veces no sientes odio con una persona y le quieres decir algo y mejor sales corriendo para no? Aquí está incrustado el miedo a las emociones, tanto positivas como negativas, ¿eh? Es lo que está en el fondo. Nos hacemos, en México decimos, nos hacemos los locos, ¿no? Nos hacemos, a veces que ni lo vemos y huimos. Cuando tenemos mucha inquietud interna, sea una emoción positiva o sea una emoción negativa, sea el amor o sea el odio, tendemos a huir, porque las emociones sacuden mucho nuestros status quo, nuestra zona de confort, que puede ser una zona muy adictiva y muy viciosa, pero es una zona de confort. Si entra una emoción, ya sea positiva o negativa, ya sea creativa o muy destructiva, tendemos a dejar esa emoción a un lado y salir nosotros corriendo, ¿no? Podríamos decir, es una manera cobarde, en el buen sentido de la palabra, no es peyorativo aquí, sino cobarde de enfrentar las emociones. La segunda manera que tenemos para trabajar, para enfrentarnos a las emociones, que son las maras en estos términos, se llama skandamara. Skandamara es cuando una emoción, ya sea positiva o negativa, nos, nos desquicia, nos saca, pero nosotros no queremos huir, sino que queremos volver a restituir lo que teníamos antes de esa emoción, ¿no? Es como, hablaríamos así como una posición conservadora. No nos gusta que entren nuevas emociones en nuestra vida, ya sean buenas o malas, ya sean destructivas o creativas. Y cuando entran estas skandamara, lo que hace es irnos a nuestro mundo otra vez y reconstruir lo que teníamos antes de esa emoción, antes que nos sacudiera, ya sea para bien o para mal esa emoción, y volvemos a lo que sabemos, volvemos a lo que queremos, volvemos a lo que nos hace sentir estable, nos hace sentir seguros, ¿no? Lo hacemos mucho en relaciones, cuando estás iniciando una relación y pum, te vas a la relación de antes. Lo hacemos mucho con las familias. Cuando entra un integrante y hacemos cosas para que ese integrante, si está haciendo algún conflicto, pues salga y vuelva a ser la familia lo que era antes. Toda esta idea de conservar, de recuperar mi zona de confort, para que esa nueva emoción no desarticule, no haga fluir, no haga ruido a mi experiencia de mi zona de confort, de mi zona de estabilidad. La, la tercera forma en que nos relacionamos con las emociones se llama kleshamara, que hablamos un poquito de las kleshas. Kleshamara es fundamentalmente cuando usamos las emociones, pero no huimos, ni tampoco reconstruimos, sino que los usamos para seguir dormidos, para seguir en ignorancia, para seguir en estupidez. Es cuando argumentamos que viene una emoción positiva y lo que hacemos fundamentalmente es crear una ilusión, crear una expectativa completamente fuera de la realidad. Cuando viene una emoción negativa, lo que hacemos es exactamente lo contrario. Nos deprimimos, chillamos, pataleamos, nos sentimos los más desgraciados, ¿no? Pero esta clecha mara lo que hace es no despertarnos, seguir atontados, dormidos, atontados. En México diríamos con todo respeto, en seguir pendejeándola por las emociones nuevas que están apareciendo y nos están haciendo este movimiento. Usamos mucho
Aquí en esta Kleshmara, tú vas a encontrar las tres grandes emociones tóxicas o emociones venenosas de nuestra mente, que son el apego, la aversión y la confusión. La cuarta, ya con eso termino, Betty, y bueno, Ignacio y demás compañeros. La cuarta manera en que nos relacionamos con la emoción se llama Yamamara. Yamamara quiere decir eh, miedo, quiere decir ansiedad por controlar esa emoción. O sea, esta emoción no la tratamos con miedo, no la tratamos con melancolía, no la tratamos como adicción, sino que la queremos agarrar y manipular y controlar esa emoción, ya sea positiva o negativa. Es la idea del control emocional. Estoy hablando del control desde una perspectiva autoritaria, desde una perspectiva dogmática, desde una perspectiva basada en la fe ciega, ¿no? De agarrar esa nueva emoción, ya sea una emoción positiva o ya sea una emoción negativa, y tratar de controlarla y manipularla de tal manera que no porque tengamos esta sensación, que esa emoción no nos va a quitar lo perfecto que somos. Nuestro mundo perfecto, nuestro mundo ya establecido, nuestro mundo ya definido, ¿no? Esa es la idea. Ustedes seguramente, espero que no sea uno de ustedes así, pero todos conocemos personas controladoras de sus emociones, ¿no? Que tratan de que esas emociones no los desequilibren, no los desbalanceen y manipulan ese tipo de sentimientos y ese tipo de emociones. Y entonces aquí ya tenemos, podríamos decir, los cuatro grandes formas equivocadas, maras, maras quiere decir obstáculos que no nos permiten gestionar adecuadamente nuestras emociones, que son el miedo, la nostalgia o la melancolía, la adicción o el vicio y la manipulación o el control, ¿no? Que no nos permiten ni aplicar los antídotos correctos, ni comprender correctamente las emociones, ni nos permiten tampoco transformarlas como nos propone el Vajrayana. Este es un mundo muy amplio, es un mundo tan expandido, ¿no? Y hoy en día creo que es un mundo que todos los practicantes del Buda Dharma tendríamos que tomarlo mucho más en serio, porque el sufrimiento es cada vez mayor en nuestras vidas, en nuestras sociedades, y las emociones destructivas, las emociones negativas, afligidas, son las causantes de toda la agresividad, toda la violencia, todos los malentendidos, todo el miedo, toda la confusión que estamos viviendo en nuestras sociedades y nuestras familias y nosotros mismos como parte de esas sociedades y esas situaciones. Tenemos que seguir estudiando mucho las emociones desde el punto de vista de las enseñanzas de Buda, de Siddhartha Gautama. Pues muchas gracias por su escucha. Espero que les haya sido benéfico esta plática. No es conferencia ni es enseñanza, es una plática de qué hacer con nuestras emociones negativas y cuáles son las propuestas de gestión que tienen las tres famosas escuelas del budismo, que son los theravadistas, los mahayanas y los vajrayanas. Ahora sí, gracias por su atención y pues disponible para unos minutos de comentarios o preguntas. Ignacio, ¿tú no Muchísimas te... gracias, maestro. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema de hoy. Ya habíamos hablado de Kalesha, ¿no? Me acuerdo en una sesión pasada, ¿no? Habíamos tocado el tema de las emociones. Muy bien, maestro. Wow. Bueno, amigos, estamos todos a la disposición para continuar y cualquier comentario pueden hacerlo por el chat, pueden prender la cámara, como una familia, todos juntos, con ganas de aprender de este gran maestro. Vamos a participar. A ver quién se anima. Maestro, una preguntita simplemente. Usted habló del Theravada, del Mahayana y del Vajrayana. Y usted nos mostró como un arquetipo, ¿no? En cada una de las sesiones. Para el Theravada, usted nos mostró al guerrillero, que busca destruir las emociones. Después al Mahayana nos mostró al diplomático, que trata de hacer una aceptación y de comprenderlas, ¿no? Ahora, al Vajrayana
No veo un arquetipo aquí. ¿Cómo lo podríamos poner? Un chamán. Ah, chamán, ok. Que O, transforman, ¿eh? exacto, un chamán, ¿no? Los chamanes transforman agua, tierra, fuego y viento en fuerzas de su transformación, ¿no? Muy Entonces, bien. el equivalente, ¿no? El equivalente al diplomático y al guerrillero sería un chamán. El chamán, que transforman las emociones. Muy bien. Ok. Bueno, a ver quién se anima ahora. A ver, cualquier comentario está muy bien. Pregunta también. A ver, anímense, anímense. Ok. Bueno, maestro, Ok, Betty, A por ver, favor. ahí va una pregunta. Ah, muy bien, Margarita. Adelante. Mira, entendí muy bien casi todo, pero al final dijo que en los 4 últimas cosas, uno era miedo, otro era control y los otros 2 se me fueron. ¿Podría repetir esa parte última? De los maras, ¿no? Estamos hablando de los maras. Sí, de lo último. Sí. Eh, déjame ver, es que aquí tengo mis apuntes. ¿Alguien lo apuntó? Porque ya había cerrado todos mis cuadernos. ¿No? Los de ahorita te digo. Dijiste los 4 grandes formas, que era el miedo, el control y otros 2 que no los puedo recordar. Sí, los otros no son la adicción y la manipulación o control. Ok, no, pero la manipulación es el control. La adicción, el miedo y, la No, nostalgia, el dijiste. primero es el miedo, segundo es la melancolía, nostalgia, el tercero es la adicción y el cuarto es la manipulación o control. Ay, perfecto, muchas gracias. De nada, María. Muy bien, tenemos aquí en el chat una pregunta. Aquí dice Adriana. Ella pregunta, maestro, ¿cómo llevamos esta práctica al mundo laboral? Adriana pregunta, maestro, ¿cómo llevamos esta práctica al mundo laboral? Pues no sé qué decir del mundo laboral, porque estas prácticas no son seccionales, no es para practicar una cosa la familia y otra cosa la pareja, y otra cosa el mundo laboral, y otra cosa el mundo de la amistad. No, lo que hay que ver, miren, para la práctica theravadista, la causa básica de nuestros conflictos y la causa básica de nuestros, podríamos decir, de nuestros dolores o no sé cómo llamarle, este, devienen de prana, vienen del deseo. Si en un ambiente los conflictos y los problemas vienen de los deseos de poder, de los deseos de control, pues hay que aplicar la práctica, podríamos decir, theravadista. En cambio, en ese ambiente, la causa fundamental es la ignorancia, la confusión, el malentendido, pues hay que practicar la fórmula mahayana. Pero en cambio, si en ese ambiente el conflicto, los problemas están basados más en un ego, en una fuerte presencia de un yo, de un jefe o una jefa, pues hay que practicar el Vajrayana. Es que depende mucho de la causa. De hecho, tenemos en el budismo tres grandes escuelas porque tenemos tres grandes explicaciones sobre el sufrimiento, sobre las causas del sufrimiento. Para los theravadistas es el deseo, para los mahayanas es la ignorancia y para los mahayanas es la creencia del yo, ¿no? La creencia de un yo con mayúsculas, de un ego. Pero no lo vean esto como es así. Hay que irse al origen de los conflictos y el problema
y de los sufrimientos para ver qué gestión o qué remedios son más pertinentes, ¿no? A esto le tenemos un concepto en el budismo, le llamamos habilidades, ¿no? Se llaman habilidades mentales. Muy bien, maestro. Y aquí tenemos a Gerardo. Dice, ¿qué debemos hacer ante las consecuencias llevadas a cabo debido a una mala emoción? ¿Qué Pues, debemos hacer ante las eh, consecuencias? Ay, pues aquí el único remedio ya cuando la consecuencia es una realidad, que ya no puedes hacer nada, o sea, ya existe el efecto negativo. Tenemos un sistema que se aplica en la mayoría de las escuelas budistas, que se llama los 4 poderes, que es la manera que utilizamos nosotros para purificar el karma negativo. Esos 4 poderes son rápidamente es la aceptación de que hicimos un acto inadecuado, ya sea de mente, palabra y cuerpo, y que creó ese sufrimiento, ese problema, ese conflicto. Después, después de la aceptación, ponderamos los resultados de nuestras acciones. Después viene el arrepentimiento y después viene la compensación, ¿no? Le llamamos los 4 poderes que purifican el karma negativo. Todas las emociones, cuando aplicamos emociones negativas a nosotros mismos y a los demás, crean sufrimiento, porque es el sufrimiento. Acuérdate que una emoción negativa es el sufrimiento. No crea sufrimiento, es el sufrimiento. ese es sufrimiento. Sí, señor. Muy bien, tenemos a iPhone Connie, por favor. Hola, buenas noches. Maestro, yo creo, bueno, es mi sentir que sí se escucha. ¿No se Pues, escucha? Si te lo acercas, A ver. al principio sí se oye. iPhone Connie, ¿quieres hablar? Haz unas palabras allí. Di unas palabras, iPhone Connie. A ver, Muy bien, se te escucha, pero queremos ver si te escuchamos claramente. ¿Ve? Ok, bueno. iPhone Connie, ¿estás allí? Bueno, ya está ahí tratando de contactarse con el audio, ¿no? Maestro, siempre para contactar las emociones necesitamos, claro, la meditación. Es la única forma, porque yo veo que hay muchas emociones que son subconscientes, ¿no? Que están en el subconsciente, las emociones, no el estímulo de afuera, sino el estímulo de adentro, ¿no? Entonces, para todas, claro, la única forma de entenderla, en estos 3 casos, de destruirla, de comprenderla y aceptarla, o de transformarla, el método es profunda meditación, conexión con ellas, ¿no? Pienso que es la base, ¿no? pero mira, sí, la meditación es nuestro método preferido, Preferido. pero también hay otros 2 métodos. Es el método del estudio, Del estudio, muy bien. la psicología budista, el tramado, las conceptualizaciones, fundamentalmente para los que quieran especializarse, pues está la vida dharma, ¿no? Que es el estudio más profundo que tenemos en los factores mentales, y también está en la escucha, como lo que estamos haciendo ahorita. Muy bien. Son los 3 métodos que utilizamos. Claro, el de la meditación es la más importante, ¿no? Claro, claro. Y, y, eh, Sí, pues yo veo que hay mucho en el subconsciente, hay mucho, estamos hablando de psicología, ¿no? Psicología profunda, y hay mucha adentro que no sabemos, que no conocemos, pero nos está turbando, ¿no? Nos está... déjame comentarte, así ya como platicando en el café. En el budismo tibetano hablamos de 8 mentes. Son las 6 mentes de los sentidos, la conciencia auditiva, visual, olfativa, gustativa, táctil, la conciencia mental, pero hablamos de otras 2. La séptima sería
la conciencia que le llamamos de residuos kármicos y la conciencia de Ayala. La conciencia de Ayala es la octava conciencia y es lo que tú llamarías la inconsciente. Entre comillas, porque nosotros no le llamamos así, le llamamos el almacenaje Sí, de las subconsciente. experiencias kármicamente heredadas de nuestras vidas pasadas, ¿no? Y es lo que podríamos llamar nosotros freudianamente el inconsciente, que es una de las meditaciones más profundas que tenemos, es a través de la meditación, como utilizando como un microscopio, entrar a la mente de Ayala, ¿no? Para ver cuáles son las semillas positivas que hemos creado en nuestras vidas o en esta vida o en vidas anteriores y cuáles son las semillas negativas que están ahí como latentes. ¿Para qué? Para no construir condiciones que surjan las semillas negativas y para sí construir condiciones para que las semillas positivas surjan a la conciencia, ¿no? Para que no germinen. ¿Vale? Para que no germinen. Sí, para que no germinen las negativas, germinen las positivas. Muy bien. Porque a veces hacemos lo contrario. No germinamos las positivas y sí germinamos las negativas. Sí, sí, Si sí. seguimos odiando, si seguimos deprimidos, si seguimos estresados, si seguimos llenos de miedo, llenos de ansiedad, pues estamos cultivando esas semillas de Ayala que están ahí tan al fondo, pues, ¿no? Maestro, y hay que reconocer que vivimos en un entorno, en un contexto que nos hace germinar las malas. Por ejemplo, en la internet vemos también muchas cosas que odios, peleas, rabia, emociones que te sacuden. Y ese contexto también no nos ayuda mucho, ¿no? Sí, por eso, Siddhartha Gautama el Buda ya sabía esto. Por eso le inicia con la primera noble verdad diciendo, hay mucho más sufrimiento que felicidad en nuestro mundo. Sí, sí, sí. Hay más malas, ni modo, así es. Aquí es un problema muy importante, ni deprimirse ni sentirse culpable. El mundo que vivimos tiende a tener más experiencias sufrientes y por eso tenemos todos nosotros, tenemos doctorados en emociones negativas, Sí, tenemos un kindergarten en emociones positivas. sí, somos Todos muy... somos expertos en emociones negativas y todos somos unos estúpidos en emociones positivas. No sabemos amar, no sabemos tener paciencia, no sabemos tener cariño, no sabemos expresar las cosas de manera correcta, verdadera, etc. Estamos en el kinder, en la primaria, en las emociones positivas y somos Sí, unos señor. postdoctorantes en las emociones negativas. Porque las emociones negativas las tenemos mucho más desarrolladas que las positivas. No, así es esto. Así es. Y la tecnología apunta. La alta tecnología, eso es un avance. Claro, los gobiernos, nuestras familias, nuestras instituciones, nuestras religiones, todo Sí, apunta sí. a seguir incrementando, pues por eso tenemos el mundo que estamos teniendo, ¿no? No es de gratis, ¿no? Muy bien, iPhone Connie. A ver, te escuchamos. A ver, ahora sí me escucho. Muy bien. Sí, qué bueno. Buenas noches a todos. Maestro, yo solo pensaba cuando explicó las tres maneras de gestionar las emociones, creo que muy en lo personal, creo que no me quedo con una sola, sino que dependiendo muchas veces de mi estado de ánimo, dependiendo de la situación, dependiendo del entorno, pues podría manejarme entre una y otra, pero lo importante sería saber gestionarlas, ¿no? O sea, saber trabajarlas, ¿no? No. O sea, me cuesta mucho trabajo decir, escojo uno y me voy a dedicar a trabajar en gestionar así, ¿no? Porque creo que sí es un poquito complicado, ¿no? Quedarse con una sola opción. No sé, me gustaría que me diera su opinión, por favor. Mira, Corín, cada método, tanto el theravadista, mahayana o vajrayana, contiene, no, yo se los expliqué en una hora, pero contienen siglos y siglos de conocimiento y de prácticas. No es muy recomendable brincar uno del otro. Ojo con esto. ¿Por qué? Ok. Porque podemos caer en la superficial, en lo superficial. Es, es más bien ver en qué etapas de tu vida estás, Ok. cuál
te cuadra mejor. Y si ya logras, por ejemplo, ya logras aplicar muy bien los antídotos, pues podrás irte un poquito más al Mahayana. Ok. Y si ya te sientes, después de varios años o varias vidas, no sabemos, capaz ya de manejar ya la aceptación, la serenidad, el amor, la compasión a ti, a todos los demás, pues ya puedes vincular al Vajrayana. Pero no, o sea, claro, sí es bueno conocer los tres, Ujú. pero recomendable es quédate con el que mejor te cuadre ahorita en tu etapa de tu vida. Ok, muy bien. Sí, seguir estudiando un poco los otros dos, claro, o sea, un poco lo que hacemos nosotros, pues nosotros somos Mahayana, pero tocamos al Vajrayana y tocamos mucho al Theravadismo por su psicología tan poderosa, pero nuestro columna es Mahayana. Otras personas son al revés, ¿verdad? Les gusta más el Theravadismo, es su columna, pero puede estar tocando un poco de Mahayana. Y hay Vajrayanas que manejan también poco los otros dos, pero siempre es recomendable. Habrá personas muy sabias, muy hábiles que pueden manejar estas escuelas. Pues qué padre, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Pero nosotros como no estamos iluminados y estamos de principiantes, pues es mejor ser modestos y decir, en esta etapa de mi vida me conviene esto. Tienes que investigar fundamentalmente cuál es el origen de tus sufrimientos en esta etapa de tu vida, que muy posiblemente en otra etapa va a ser otro origen, o de otro origen, ¿no? Muy Pero bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Haifa Connie. Muy bien, tenemos aquí de Gerardo una pregunta aquí. Muchas gracias por compartir su valioso conocimiento. La pregunta es, ¿sería la sangha para compartir nuestro conocimiento la meditación, práctica personal del yo sin ego y aceptación, y el Dharma, el estudio de las enseñanzas del Buda para el manejo, transformación de nuestras emociones? Es una pregunta... No sé si es Gerardo el que pregunta, ¿eh? No sé, Gerardo, si quieres comentar algo más sobre esta pregunta. Yo creo que no sé si el maestro la entendió completamente. Está aquí en el chat. no le entendí bien, la Sí. verdad. Gerardo, ¿estás por allí? A ver. ¿Sería la sangha para compartir nuestro conocimiento? La meditación, práctica del yo sin ego y aceptación. Y el Dharma, el estudio de las enseñanzas del Buda para el manejo, transformación de nuestras emociones. Ya creo que estás diciendo si la sangha funciona para esto, o no sé si funciona para meditar, para transformar. Sí, sí, Ujú. claro. De hecho, acuérdense que los budismos, todos los budismos parten de las tres joyas, que es el Buda, el Dharma y la sangha, Ok. ¿no? Claro, la respuesta ahí sería un sí contundente, pues, ¿no? Sí, la sangha para eso es, ¿no? Ujú. El apoyo, ¿no? Sí. Las emociones, ¿no? ¿Qué mejor manera de aprender a manejar tus emociones cuando vas a un retiro, ¿verdad? Con una sangha bien armada, ¿no? Ahí te tienes que comportar y estar más consciente de, ahí Sí. no vas a hacer tus caprichitos y hacer tus shows que haces allá afuera. Espero. Sí, bueno, Gerardo dice que sí, que es correcto la pregunta. Sí, la sangha es fundamental. Sí, fundamental. La Eh, base. Nomás déjame terminar esto. Hai. No podemos solos. No podemos solos. Olvídate eso. Ya esta idea de la individualidad, de que yo solito puedo, yo voy a salir solo de esto, yo y yo, es otro engaño, es otra ilusión. Por eso el Buda le daba tanta importancia a la sangha. De hecho, el Buda en varios sutras establece sus enseñanzas, como que le dice, ¿y qué es practicar? Le preguntaban muchas veces algo, ¿y qué es practicar tu enseñanza, tu Dharma? Y él decía, practicar en la sangha, ¿no? Le daba mucho peso a la sangha. Sí, claro, para eso son. Muy bien. Virtuales, no virtuales, presenciales, como sea, circunstanciales o de largo plazo, ¿no? No importa, pero hay que armar sangas y hay que vivir en la sangha, ¿no? Claro. Y hasta virtuales como aquí, como estamos aquí hoy. Exactamente, claro. Nosotros tenemos sangas, martes y miércoles tenemos ya nuestras sangas, y pues vale, Ajá. ya son gente que está ahí con nosotros por mucho tiempo, ¿no? Válido también, ahora. Bueno, ya estamos pronto a terminar. Tenemos ya media hora de preguntas. Si alguien quiere hacer un comentario más,
la pregunta. Bueno, maestro, yo preguntaría, ¿tenemos que ir al psicólogo? O sea, ¿recomienda ir al psicólogo como apoyo a la práctica budista de la meditación? Pues, pues sí. Y nosotros cuando hacemos retiros espirituales, procuramos siempre tener un psicólogo. Y de hecho tenemos psicólogos dentro de los retiros porque, miren, esto sí es importante y serio. Nuestros problemas emocionales no pueden ser solventados por el budismo. El budismo no está hecho, nosotros sí, nosotros lo hacemos, pero el budismo no está hecho para solventar nuestras prácticas terapéuticas. Está hecho fundamentalmente para abrirnos los ojos frente al sufrimiento y cómo liberarnos del sufrimiento. Pero si traemos más elementos donde el budismo no puede llegar, sí es muy pertinente ir con un psicólogo o con un psiquiatra y preferentemente, obviamente, que sean personas que conozcan el budismo para que no te descuadren. Porque hay muchos psicólogos y muchos psiquiatras que no comulgan con la idea del no yo, sino con todo lo contrario. Para ellos muchos de los problemas psicológicos que tienen las personas es la falta de ese yo, que para nosotros es precisamente lo que produce más sufrimiento. Entonces, sí es recomendable, si tú estás en la práctica espiritual del Buda Dharma, seas en cualquier escuela o con cualquier centro, buscar un psicólogo o un psiquiatra que maneje el budismo y que te respete tu camino espiritual. Porque si no vas a encontrar un acicate de enfrentamientos y de problemáticas muy fuertes entre lo que es la práctica del Buda Dharma y lo que es la psicología y psicoanálisis occidentales, que a veces, aunque sí tenemos muchos puntos en común, tenemos muchos puntos muy contrarios y muy enfrentados uno con el otro, como esto del yo y el no yo. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, y usted acaba de decir psicología occidental. Yo quisiera comentar aquí, yo que estoy en Oriente ahorita, en Asia, y yo me quedo sorprendido realmente, y les digo a ustedes, aprovechen de que están en Occidente, porque en Oriente, a pesar de que tenemos el Zen y el budismo nació aquí en Asia, en esta era moderna, la psicología en este lado del mundo no está tan desarrollada como en Occidente. Occidente realmente ha mostrado un campo enorme de psicología analítica, el análisis transaccional, inclusive la psicología transpersonal. O sea, tenemos a Freud, a Jung, todos estos grandes psicólogos, y ellos se han desarrollado en Occidente. O sea, es increíble, ¿no? Pero aquí en Oriente tenemos esa tradición ancestral, pero en esta era moderna, ir al psicólogo aquí, nadie va al psicólogo aquí en Japón. Yo quedo sorprendido. Y el que va lo tildan de loco. O sea, y por eso es que hay tanto suicidio en este país, aquí en Japón también. Claro, claro. Entonces, aprovechen que están allá, que pueden ir al psicólogo, y como todo ese bagaje de Occidente que ha creado en los últimos 100 años, que es maravilloso. Aprovechen eso como apoyo también a la meditación. Yo quisiera estar en Venezuela a veces. Sí. Sí, coincido 100% contigo. Sí. Cuando el estado mental lo amerita. Sí, claro, claro. Y que ya la práctica del Buda Dharma no pueda solventar esa situación. Acuérdense que la práctica del Dharma es liberarnos del sufrimiento, darnos a entender qué es el sufrimiento y cómo liberarnos de eso. Y hay otros temas que no abarcan. Nuestras relaciones con nuestros padres, nuestras relaciones amorosas o de parejas, que apenas hay 2, 3 libritos al respecto, pero está en pañales el budismo en esos términos. Nuestras frustraciones laborales, donde el budismo surge de los monasterios, pues donde no se trabaja, donde no se casa la gente, donde no tienen hijos, donde no tienen que trabajar para comer. No seamos ciegos, el budismo no es una todología, ¿estamos? No es una todología. Y no es un mecanismo terapéutico tampoco. Tiene otra finalidad. Aunque yo diría que es el más psicológico, más terapéutico de todas las religiones, ¿no, maestro?
Sí, 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 ¿Ves ese? definitivamente sí, sí. Sí. Es el más, podemos decir, el que más, porque es el que más ha estudiado las emociones, ¿no? Y los Mm. estados mentales emocionales, tanto los positivos como los negativos, ¿no? Nomás que en esta plática, pues nos fuimos con los negativos, ¿no? Pero a ver si más adelante hablamos sobre los positivos, ¿no? Para no quedarnos con eso. Ah, sí, por favor, maestro. Venga. Bueno, yo creo que estamos por terminar. Maestro, usted tiene un seminario pronto en abril, si quiere hablar un poco sobre eso, para ir Sí, terminando. comentarles que, bueno, que tenemos, para invitarlos a que visiten nuestra página web de budismolibre.org. También tenemos los canales de Facebook, la página de Facebook de Budismo Libre y YouTube, donde tenemos ahí muchos cursos y retiros en video. Los puedes tú bajar, los puedes tú ver gratis, no, no hay ningún problema. Invitarlos también a los que se puedan, los que están aquí en México, cerca de México, a nuestro retiro de 5 días, del 5 de abril al 9, que va a ser en Cuernavaca, Morelos, México. Y vamos a hablar, por cierto, de los 8 intereses mundanos. Ok. Y vamos a abrir también los martes, el Zoom de los martes para básicos y el Zoom de los miércoles para avanzados. Ahí está toda la información en la página web. Y para los que nos quieran conocer, ahí está también el programa ya de cursos y retiros para el año 2023. Y los invito a que usen nuestra página. Tenemos más de 600 libros en PDF budistas. Tenemos más de 500 sutras y sastras, ¿no? Están también mis textos ahí y los puedes bajar también gratis. Entonces me hago harakiri a mí mismo con la gestión editorial. Entonces, pues, sería de todo, Ignacio. Muchas gracias, Muy bien. querida Maestro, Betty. budismolibre.com es la página, ¿no? Sí, es budismolibre.org. Ok, sí, por Sí, favor, vamos ahí a está chequear. toda la información. Tenemos también aquí, Patti nos puso aquí sobre información sobre el Girando la Rueda del Dharma, y yo les recuerdo a ustedes también sobre la participación este septiembre también, ¿no? Y Betty acaba de poner también ahorita en el chat información acerca de ello. Tenemos el retiro del Ah, maestro Momón Sabo Hiroshi, que maestro Sadaka usted Kalama está invitado como sí, primera persona. Aquí. muchas gracias, de Ya le verdad. daremos más información. Además, Es en querido septiembre. Calama, ¿cómo no? Es del 1 al 3 de septiembre. 1, 2, 3, ese fin de semana va a ser en el monasterio, perdón, en un lugar de retiro espiritual, ¿no? Vamos a llamarlo un seminario, ¿no? Y el maestro Momón viene de Argentina. Él es más que todo enfocado en el Zen. ¿Ok? Nosotros pronto les mandaremos a todos esta información. Aquí tenemos aquí la otra parte del tríptico. Aquí tenemos a Betty en Bangkok, en un templo budista muy importante allá. Girando la Rueda del Dharma, primer retiro Zen. ¿Ok? Y tenemos los contactos aquí. Y bueno, ¿quiénes somos? Ya pronto le mandaremos la información. Muchas Eh, felicidades, qué bueno, qué bueno. Bueno, y creo que iPhone, Connie, ¿tú quieres comentar algo más? ¿Tienes la mano levantada? Sí, perdón, gracias. Yo solo Ajá. quería decir que yo estoy en el curso de básicos y sí quisiera invitarlos a los que están ahorita presentes. Es muy interesante. Realmente es algo maravilloso conocer el budismo, ¿no? Y conocer recibir esta información, ¿no? Tan bonita, ¿no? Y que es tan buena para estos tiempos en los que necesitamos, ¿no? Aprender a gestionar mucho nuestras emociones. Pero sí, yo soy una de las alumnas de los martes y los invito a que asistan a los cursos. Vaya, vaya, qué bueno. O sea, ya mejor una experiencia propia ya comentada aquí, Sí, no hay mejor promoción que esa, ¿no? sí. Ojalá. Los cursos de los martes. Los martes Los básicos estoy martes, yo. Sí. básico, muy bien. Ujú. Muy bien, y bueno, con esto terminamos entonces. Gracias, iPhone Connie. Y maestro, muchísimas gracias. Nuestro deseo, que lo esperamos verlo nuevamente. Quedamos siempre muy nutridos con sus temas de conversación. Hoy de las emociones, bueno, nos pone más en alerta, ¿no? Sobre cómo manejar nuestras emociones y bueno, usar el budismo en esto, ¿no? Como medio para la iluminación. Ok, le doy la palabra a Betty. Ay, Muchas chao. gracias Ignacio, gracias maestro por esta tarde y gracias a cada uno de ustedes por compartir su tiempo, su preciado tiempo con Girando la Rueda del Dharma. Nos vemos en 8 días. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, bye bye. Gracias, buenas noches.